Buenas, vamos a seguir un poquito con la anatomía, vamos a trabajar la cabeza de perfil esta vez y vamos a reutilizar la misma estructura de proporciones que teníamos en la vista frontal. Entonces, si tenemos nuestro dibujito hecho con suficiente margen a lo ancho, igual podemos sencillamente tirar unas líneas horizontales para definir esas proporciones. Si lo habéis hecho digitalmente, pues bueno, ya está. Si no, de todos modos, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Vamos a ir explicando cositas. Reutilizo más o menos el esquema que utilizamos la última vez. Entonces, lo que necesitamos, están los pájaros dando mucha guerra y mi cabeza no está en lo que está, es básicamente las proporciones de los tercios, que serían estas, que he marcado aquí en azul con esta línea más clarita, que es la distancia de la cara, la distancia que hay de la barbilla al nacimiento del pelo, que nos va a dar la información de la profundidad de la cabeza desde la ceja, ¿vale? Entonces, esto significa, básicamente, que desde cualquier esquina de estas, o aquí, lo que vamos a hacer es transportar esa medida hacia atrás. Entonces, podemos hacerlo con la mano y estimar dónde va a caer. Al final esto en realidad es un cuadrado. Si nos ponemos un poquito más estrictos, es un cuadrado que está dividido de esta manera, ¿no? Una cuadrícula de 3×3, ¿vale? Pero no nos interesa la cuadrícula. En fin, de lo que se trata es de entender un poquito esto, que al final esto va a ser un cuadrado, pero la altura total de la cabeza está aquí, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? No confundamos, digamos, este cuadrado que está en turquesa con la altura total. Lo único que va a darnos como información es la profundidad, ¿vale? Entonces, vamos a bajarle opacidad a esta capa y vamos a ir explicando cositas. Ahora vamos a hacerla por naranja mismo, porque la hicimos verde la otra vez, vamos a hacerla naranja. ¿Qué proporciones necesitamos conocer aquí? Ya tenemos la altura de las cejas, tenemos la nariz, tenemos la barbilla, perdonad que me repita, el nacimiento del pelo, la altura total, y ya tenemos incluso la profundidad, la distancia de la profundidad total. Entonces, con esa profundidad total lo que vamos a buscar es la mitad de esa distancia. La mitad de esa distancia básicamente va a coincidir con el oído, ¿vale? Con el nacimiento de la oreja, como le digo yo. Ahora lo explico. Y esto, junto con la altura de los ojos, que la tenemos aquí definida, nos va a dar, cuando la crucemos, un punto. Y este punto es lo que yo llamo el origen de la oreja. El origen de la oreja, al fin y al cabo, es ese momento en que decimos, vale, voy a dibujar la oreja. Pues la empiezo a dibujar desde este punto, la llevo hacia atrás, ¿vale? Y la llevo ligeramente hacia adelante, porque la oreja no está planteada, digamos que no se dibujaría la oreja si la dibujo aquí de esta manera, de forma que empieza en el mismo punto en que acaba, ¿vale? La oreja está basculada, digamos, tiene un ángulo de inclinación que va hacia adelante. Vale, tenemos la oreja. Tenemos en principio la profundidad de la cabeza. Nosotros sabemos que va a venir de aquí a aquí, pero no sabemos hasta dónde llega la cabeza. Pues en realidad la información sí la tenemos. A la altura de los ojos, en este punto de aquí, esa línea ya la tenemos creada, a la altura de los ojos es donde vamos a tener el punto más profundo de la cabeza, ¿vale? Vamos a tener el ancho. La altura de la cabeza la va a definir más o menos el punto más alto de la oreja que hayáis hecho. La hayáis hecho como la hayáis hecho. De forma que tenemos aquí un punto, que es la altura máxima de la cabeza. Tenemos aquí la parte de la profundidad y ya está. A partir de aquí lo que voy a hacer va a ser ocultar un poquito más estas líneas de construcción, porque ya tenemos todas las referencias que necesitamos. Voy a bajarle un poquito más la opacidad aún, y ahora vamos a empezar a dibujar la cabeza teniendo toda esta información, ¿vale? Entonces, como yo suelo plantear la parte de las cejas, es pues como si quisiésemos incluso hacer
un triangulito ahí, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tenemos que intentar entender qué forma tiene esto. Cuando tenemos esto planteado, tenemos que entender que, bueno, que va la ceja ahí. Entonces, lo que vamos a pensar es, vale, vamos a tener la ceja, pero lo que voy a hacer es plantear una especie de semicírculo que va a venir hacia fuera o un óvalo, digamos, que saldría de ahí. De forma que aquí sabemos que va a empezar la nariz, ¿vale? De forma que una vez que hemos entrado hacia adentro, vamos a plantear que el tabique venga hacia afuera, ¿vale? Entonces esta línea de construcción me está permitiendo sencillamente el presentar un poquito esta estructura. Esta estructura, pues sabemos que esta estructura va a contener el ojo. Entonces, vamos a quedarnos más o menos ahí. La nariz, vamos a hacer una cosa bastante simple. Vamos a plantear que, pues más o menos desde ahí, pues vamos a tirar la nariz, vamos a hacerla bastante simple, ¿vale? No voy a, seguramente el dibujo final sea regular de bonito, pero bueno, vamos a hacer esto. Y claro, vamos a pensar también que la forma que tiene la cabeza no es vertical. Digamos que mi barbilla no estará en este punto de aquí, sino que la barbilla irá ligeramente hacia atrás. Entonces, esto podría venir de esta manera, ¿vale? Esto hace que la barbilla pues, pueda quedar un poco más atrás. Quizá me estoy pasando incluso. Y desde la barbilla, normalmente en línea recta, vamos a tener, en principio, una relación directamente indirecta entre la nariz, la punta de la nariz y la boca. Digamos que la boca vendrá en principio a tocar, los labios vendrán a tocar más o menos esa línea invisible, imaginaria que tenemos ahí planteada, ¿vale? Vamos a plantearlo en naranja. ¿Qué más vamos a plantear? Bueno, la forma de la cabeza es importante entender también que, bueno, que la frente no crece verticalmente. Entonces, una vez que estamos aquí, de lo que se trata es de pensar que la frente va a venir con cierta inclinación hasta el nacimiento del pelo, y a partir del nacimiento del pelo, esta línea va a venir ligeramente curva hacia el punto más alto de la cabeza. Desde ahí podemos aquí pensar en dos planos. Igual aquí me estoy pasando un poquito. Vamos a hacerlo así. Siempre os va a parecer que la cabeza es más grande de lo que es. Y aquí entramos un poco hacia adentro, porque realmente la forma del cráneo más o menos tiene esta intención. Entonces esto más o menos podemos intentar plantearlo así, aunque evidentemente tendremos trapecio. Por el trapecio empieza a la altura del cuello, ¿vale? Que rellenará este espacio de alguna manera. Si seguimos planteando un poquito la estructura base de la cabeza, tenemos que entender que desde aquí vamos a tener la estructura ósea de la mandíbula, que baja directamente desde la oreja. En realidad, si acompañáis con vuestro dedo esta parte de aquí y lo lleváis hacia la oreja, veréis que el origen está más o menos en el centro de la oreja, ¿vale? Entonces, esto lo podemos plantear aquí y llevar esa línea ligeramente hacia la zona frontal, ¿vale? De todos modos, intentar evitar cortar de esta manera el cuello, porque eso no es así. Por suerte o por desgracia, a más años pasen, iremos teniendo papada. Pero lo cierto es que en la vista de perfil, la carne va a bajar. Aquí tenemos la estructura de la mandíbula y aquí tenemos la carne que va a venir hacia abajo, porque tenemos la tráquea y tenemos otros muchos elementos que van a conformar la cabeza. Voy a seleccionar estas dos capas y las voy a hacer un poco más chicas. Vale, esto me mantiene las proporciones para que veamos un poquito todo esto mejor.
Vale, entonces, en principio, cuando ya empezamos a plantear el tema del cuello, tenemos que entender que la carne va a venir más o menos en la horizontal o incluso hacia abajo, digamos, aquí esto es complejo, ¿no? de explicar. Pero el cuello va a tener un ángulo diagonal, ¿vale? Esto va a permitir que nuestro personaje o nuestra persona, pues siempre que lo encontremos, siempre que trabajemos un muñeco, pues que nuestro cuello tenga la tendencia a llevar el cuello de esta manera. Por cabezón que sea, por personaje extraño que tengamos, lo ideal es que el cuerpo de perfil tenga una dirección, el cuello tenga una dirección más o menos de este tipo. Desde aquí, esto ya lo conté en la vista, en un vídeo, lo conté, que el esternocleidomastoideo realmente baja verticalmente hasta, hasta la clavícula, ¿vale? Entonces esto en un momento dado nos vendrá bien para entender un poquito cómo funciona todo esto. Y luego tenemos el trapecio, que va a venir también a engancharse, el trapecio sería todo este músculo que va a venir a engancharse a la clavícula también. Ya esto lo veremos con más detalle cuando empecemos a trabajar el torso y cómo se enganchan los músculos en los huesos. Si seguimos aquí un poquito con el tema de los ojos y tal, sí que es importante que entendamos una cosa, y es que la nariz, bueno, vamos a plantear primero el ojo, la distancia que hay desde, digamos, desde esta parte de aquí, vamos a hacerlo en otra capa, desde esta parte de aquí hasta el ojo tenemos que tener el mismo ancho de un ojo. Por tanto, siempre que coloquemos un ojo, tendremos que tener esa distancia, si no lo que va a ocurrir es que la distancia que va a haber entre el ojo y la frente va a parecer que tenemos un cíclope, ¿no? Y eso pues casi que no nos interesa. Entonces, bueno, ya tenemos eso planteado. Vamos a hacerlo de nuevo con el color apropiado, en la capa apropiada. Vamos a plantear esto. Entonces, para el ojo, intentar pensar que la parte superior del párpado sobresale ligeramente más que la inferior, ¿vale? Bueno, estos son cositas que tendríamos que ir poco a poco trabajando para entender un poquito cómo va. En principio, la vertical del ojo nos puede llevar perfectamente a la comisura de la boca, ¿vale? Que aquí hemos trabajado un poquito a lo bestia. Esta boca tendríamos que intentar explicar cómo funciona. Y la nariz, digamos que la aletilla de la nariz tiene que estar dentro de la cara, ¿vale? Esta zona sobresale más que la zona de la nariz, entonces lo normal es que la nariz pues sobresalga un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a plantear a lo mejor algo así. Siempre haré las cosas más exageradas de lo que toca, pero bueno. Y ahora, bueno, entender también que, aquí he puesto yo esta línea, que normalmente desde aquí es desde donde vamos a abrazar, digamos, con los músculos de la boca vamos a abrazar lo que será la barbilla, ¿vale? Entonces, bueno, al final el dibujo nos va a ir quedando más o menos mejor de forma progresiva. Lo que voy a plantear ahora es un poquito cómo darle a esto un acabado un poquito más natural, ¿vale? Todavía nos faltaría marcar los huesos relativos a la sien un poquito, voy a exagerar un poquito los huesos del pómulo, los huesos de la sien, y voy a intentar darle un cierto volumen a la parte frontal de la cara para que se entienda un poquito mejor cómo va todo esto. Entonces, en principio, en esta zona vamos a tener el tema del pómulo, y ese hueso lo que va a hacer es venir desde el oído, digamos, a dar un poquito de volumen, ¿vale? Entonces toda la carne se va a apoyar en esta zona y nos va a permitir también, pues, definir el plano que nos va a dar, que nos va a generar esta zona de aquí. Digamos que vamos a tener este plano
eh, plano, plano. Luego, una vez que venimos desde ese hueso hacia aquí y llegamos a la parte como de las cejas, digamos que este saliente, esto es lo que comentaba cuando trabajábamos la ceja en la vista frontal. Si tenemos aquí la ceja, desde más o menos un cuarto, un tercio de la ceja, vamos a tener la parte relativa, ay, qué líneas me hace, la parte relativa a la sien. Entonces este plano de aquí se marca bastante, pero hay que entender que este plano, que depende, claro, de lo marcado que esté, se va a ir difuminando a medida que llegamos por aquí, de forma que la estructura que tenemos en esta zona de la cabeza va a ser más esférica que esta de aquí, que va a ser un poquito más angular. Luego, relativo aquí a los planos, tenemos que intentar ver que, claro, que esta zona de aquí está en oscuridad, y luego aquí podríamos intentar imaginar que la nariz, la geometría que va a bajar desde la nariz, digamos, la geometría 3D, los planos que bajan de la nariz vienen en esta dirección. Aquí podríamos intentar definir un poquito la forma de la nariz, la carne que va a pesar un poquito más seguramente. Evidentemente, a más jóvenes somos, menos se nos marca en estas cosas. Yo no me hablo de joven, pero si vosotros estáis usando como modelo, seguramente no tengáis esas marcas. Entonces aquí definimos, pues a lo mejor este plano de aquí. Tendremos aquí el músculo que se marca un poquito para la mandíbula. Aquí podríamos incluso pensar en forzar un poquito esto, porque desde aquí digamos que vamos a llegar a forzar este volumen de aquí, que es el músculo. Y bueno, aquí ya para el tema de la boca, pues un poquito lo de siempre. Tenemos que entender que con el labio inferior lo que estamos es trabajando un volumen. Por tanto, aunque tengamos un labio que luego quiera venir hacia la boca, el volumen real del labio es más o menos una cosita de estas, ¿vale? Es decir, que el volumen tubular que tiene esa zona es más bien parecido a esto. De hecho, podemos incluso exagerar aquí un poquito para que tenga algo de sentido. El tema de los ojos, intentar pensar que generalmente miramos de esta manera, miramos hacia adelante. Entonces el ojo no se va a ver necesariamente entero. De hecho, es difícil que el ojo se vea completamente abierto. En chicas se puede dar más porque los ojos los tienen más grandes, pero en este caso que estamos trabajando chicos, pues no tanto, ¿no? La oreja igual me ha quedado un poco chica, podríamos hacerla un poquito más grande. Y bueno, la forma de resolver la oreja, esto yo lo que recomiendo siempre es que utilicemos una referencia, porque si no nos salen churros como me están saliendo a mí. Aquí existe la teoría de la Y, que nos permite trabajar esto con cierta lógica, digamos. Aquí los volúmenes salen, en fin, esto lo mejor es coger una referencia y plantearla ahí, ¿vale? Y de esta manera más o menos pues tenemos las proporciones de una cabeza. Espero que os haya servido. Es una guía de momento rapidita. Iremos trabajando más detalles, iremos mejorando, haciendo narices, haciendo ojos, bocas y cositas. Si os ha resultado útil el vídeo, pues como siempre, ¿no? Darle un like, suscribiros si os apetece, o si queréis seguir viendo contenido de este. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.